Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast imperfecto de Humans in the Making. Hoy nos toca una vez más un episodio del desahogatorio, esta edición que finalmente, o sección mejor dicho, que finalmente encontró su nombre y es el lugar en el que trato de navegar alguna propuesta, alguna duda, algún desahogo, como bien dice el nombre, de alguna persona humana de la comunidad. Hoy nos toca un tema que me encanta porque creo que en un punto nos toca a todos y creo que no va a haber nadie que esté escuchando este episodio que haya sentido esta sensación que describen, esta humana anónima, y su planteo, su desahogo, dice algo así. Hace unos días leí un tuit en donde una chica expresaba un tipo de dolor particular que tenía que ver con no ser nunca la elegida. El nunca ser la primera opción ni la favorita de nadie, esa sensación de saber que te quieren, pero quieren más a otra persona. Y la verdad, nunca me sentí tan identificada. Sé que me estoy perdiendo de un montón de cosas hermosas por no poder vivirlas y me angustia. Siempre fui la chica buena, pero no lo suficientemente buena para ser elegida. Y a esta altura me reconforta y al mismo tiempo me duele el conformarme con ser feliz, observando cómo sí eligen a los demás. Fuerte. Fuertes declaraciones. Bueno, quiero empezar un poco repasando esto que dije, que escribí en el news, en el formato escrito de ensayo abierto que acompaña siempre em, estos audios, o sea, acompañan mutuamente, mejor dicho. Y es que cuando yo era chica, la verdad es que creo que pocas veces fui la elegida. ¿Y a qué me refiero con esto? A que yo siempre sentía que mis abuelos tenían otra nieta barra nieto preferido, a que mis primos siempre elegían jugar con otros primos o primas antes que conmigo. En la escuela, por ejemplo, también siempre era la última. ¿Se acuerdan cuando se tenían que armar los equipos para hacer algún deporte o jugar a algo? Siempre que era cuestión de deporte, de habilidad corporal, yo quedaba en el grupo de los últimos, en los que nadie quería, a pesar de que me sentía querida por mis amigos. Y así sucesivamente en un montón de situaciones o momentos a lo largo de mi infancia. Y yo me acuerdo que sufría mucho por esta cuestión de ver cómo sí los elegían a otros. Y me centraba tanto en eso que claramente con las herramientas emocionales y de inteligencia que tenía en ese entonces, no podía haber otros espacios, que creo que es ahí donde podemos hacer un corte ahora ya en la vida adulta y elegir mirar las situaciones de otra forma y sobre todo mirarnos a nosotras en esas situaciones de otra manera. La realidad es que sentirnos o no elegidas tiene obviamente un montón de consecuencias. Muchas de ellas las vemos y probablemente otras tantas no. Yo, por ejemplo, sé que me uní un montón a mis hermanas porque yo sentía que en ese lugar y que para ellas yo siempre era la elegida para todo. Mis hermanas son 10 y 13 años más grandes que yo, entonces yo siempre fui como el juguete, digamos, y siempre se peleaban entre ellas para ver quién me llevaba con sus amigas, para ver quién estaba conmigo, y la verdad es que eso siempre fue como, de alguna manera, lo que compensó esta sensación de desahucio, por decir de alguna manera, que genera el sentirse que no te eligen. Con el tiempo y a medida que fui creciendo, fui descubriendo que sí que me elegían, pero no para eso que yo estaba mirando. ¿A qué me refiero con esto? No sé, por ejemplo, siempre fui la amiga a la que mis amigos, valga la redundancia, llaman para pedir consejo sobre alguna situación, alguna pelea, algún vínculo afectivo o de amistad o con los padres. Siempre fui la persona en la que mis personas cercanas buscaban ese refugio como emocional, em, hasta terapéutico, por decirlo de alguna manera. Y me ha pasado incluso
de ser la elegida para eso sin darme cuenta o sin darme cuenta de que lo estaba permitiendo. Me acuerdo de una historia. Yo estaba estudiando traducción literaria en la facultad y tenía una especie de amiga, entre comillas, una chica con la que me llevaba bien, que había conocido en el curso de ingreso de la universidad. Y eventualmente nos juntábamos con otros grupitos de chicas y demás, hasta que una vez me dijo de juntarnos solas y fuimos a comer. Y no me olvido más porque me acuerdo patente que toda la comida se trató de ella contando sus problemas, su relación, que tenía un novio como un poco tóxico, digámosle, y demás. Y yo me di cuenta en un momento que estaba ahí y digo, ¿cómo puede ser que yo esté en este contexto? O sea, con esta chica que apenas conozco, yo dándole como consejos o proponiéndole nuevas formas de mirar la situación en la que estaba. em, o sea, yo les juro que eso fue como una sesión de terapia gratuita. Porque yo no emití bocado. Yo me acuerdo patente de esa sensación cuando me fui, de decir, como, ¿qué carajo pasó acá? O sea, vine a darle una sesión de terapia a alguien. Porque me acuerdo que ni siquiera me preguntó cómo estaba. O sea, no hubo, imagínense, no como el poco registro de la otra persona que tenía esta persona en ese momento, y el poco registro que yo solicité, digamos, ¿no? Y me acuerdo que eso fue súper clave para mí, porque me di cuenta de que sí había algo que hacía que la gente me eligiera. Lo que pasa es que tal vez no era precisamente eso en lo que yo pensaba, que tenía que ser elegida para efectivamente sentirme elegida. ¿A qué voy con esto? A que por lo general creo que tenemos una visión muy romantizada de lo que implica que te elijan y creo que tenemos una versión muy edulcorada de lo que significa en general em, las elecciones. Y cuando crecemos solemos ver o solemos medir, digamos, ¿no? Esta cuestión de si nos eligieron o no en base a pertenencia a grupos sociales, en base a que el chico que les gusta a todas te guste a vos, o guste de vos, mejor dicho, al revés, em, a que seas la primera persona que llaman para algo en particular. Esta cuestión de ser la elegida por sobre los demás y ser la que resalta. Y creo que esto es especialmente personal para las mujeres, más para las de mi generación y de generaciones anteriores, en las que hemos sido criadas de alguna manera para competir constantemente por ver quién es la elegida. Y quién es la elegida por ese, por el que todas quieren ser elegidas. Por ese hombre, por ese lugar, por ese trabajo, por ese cuerpo privilegiado. Hay una cuestión muy, muy, muy intrínseca para mí a nivel social de que necesitamos sentirnos las elegidas por sobre las demás. Y sin darnos cuenta, esto lo único que hace es aniquilar nuestra autoestima, porque no todo, y yo diría que prácticamente nada, se trata en la vida de ser elegidos por sobre otras personas, sino por elegirnos a nosotras mismas. Toda mi experiencia y mi formación profesional y todos estos años acompañando personas en procesos de habilitarse y de descubrirse, me certifican una y otra vez que no se trata tanto o nada de que si los demás nos eligen o no, sino de los lugares en los que nosotros nos posicionamos según cómo pensamos de nosotros. Y por supuesto, esto no es nuevo ni es algo que exista o radique solamente en el presente. Tiene muchísimo que ver con cómo hemos sido criados, tiene muchísimo que ver con la sensación de seguridad que hemos construido y que han construido nuestros padres, madres, tutores en nosotros, sabiendo o no, por supuesto, haciendo lo mejor que podían en la mayoría de los casos. Y
Se trata sobre todo de cuánto nos elegimos a nosotros por sobre las situaciones, ¿no? Es como una cuestión de recuperar o de reconocer esta soberanía personal que tenemos de ser nosotros quienes nos ponemos en ese lugar de, de la persona que le cuenta a otra toda su historia y todos sus problemas. Y no porque consideremos que esté bien o mal hacer esto con una persona que apenas conocemos, sino por esta cuestión de darnos el lugar, eh, al menos de buscar el lugar en el que nos estamos poniendo como prioridad de las situaciones. Lo que pasa es que cuando nos centramos mucho en mirar si nos eligen o no los demás, es como todo. La atención es un bien limitado. No podemos prestar atención a todo en el mismo momento, en el mismo contexto, por igual. Y si todo el tiempo estamos mirando en qué lugares o situaciones no somos elegidas por los otros, perdemos de vista todos esos momentos en los que no actuamos activamente, valga la redundancia, para ser nosotras las que nos elegimos y ojo, porque también es las que permitimos que se nos elija. Porque a veces hablamos de que no nos eligen y lo hacemos estando escondidas en la sombra, en la última fila de la lista eterna de personas para elegir a algo. Y es muy difícil que nos elijan si, por ejemplo, no nos permitimos ser vistas. A esto me refiero cuando hablo de nosotras somos las que tenemos que permitir y elegir disponernos a ser elegidas. Y eso parte sí o sí de que primero nosotras nos sintamos elegidas de de base, por existir. Después puede venir todo lo demás. Y todo lo demás no existe dentro de mi zona de control. Yo no puedo controlar que alguien vea en mí algo que yo quiero que vea. Yo no puedo controlar que esa persona, que es un ser completamente independiente, que tiene sus propios traumas, sus propias heridas, sus propios no sentirse elegido o elegida, pueda hacer match, por decirlo de alguna manera, con nuestras heridas. Todo lo que yo puedo gestionar es lo que está dentro mío. Todo lo que yo puedo gestionar es trabajar en mi percepción de ser la elegida. ¿Qué implica ser la elegida? ¿Qué significa para mí? ¿Ser la elegida según quién? ¿Según qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué me da? ¿Cuál es el valor que me aporta a mí sentirme elegida? Porque no es lo mismo sentirse elegida y que nos reconforte el ego o necesitar sentirme elegida buscando esa valoración desesperada porque si siento que no me eligen, siento que no existo. Yo existo porque me elijo yo y me veo yo y después tal vez pueda existir en la vida de otro, pueda existir en, con- en compañerismo con un otro, en cualquier tipo de compañerismo, no solo en el sexo afectivo, que es como el más lineal que solemos pensar. Pero primero tuve que elegirme a mí, porque vieron esa frase como de si no te querés, no te van a querer. No es tan lineal para mí, pero sí es verdad que en este caso elegirse nos habilita a tomar un montón de decisiones, de posiciones, de lugares, de límites que hacen que estemos disponibles para esa elección. Porque muchas veces estoy segura de que más de una vez intentaron elegirte y vos dijiste que no. Por miedo, miedo al rechazo, miedo al fracaso, por miedo a no estar a la altura, por no sentirte suficiente. Entonces, ahí es cuando realmente aparece la importancia de haberse elegido primero para poder enfrentar que alguien o algo más te elija. Entonces, volviendo a la capacidad de prestar atención que tenemos limitada y a habilitarnos a ser elegidas, tenemos que elegir.
valga la redundancia, si vamos a elegirnos primero y si vamos a elegir mirar todos esos lugares que damos por sentado, pero que existen y en los que existimos gracias a que fuimos elegidas, o si vamos a seguir enfocándonos en lo que no podemos controlar y en que esa persona, cualquiera sea que está ahí afuera, nos elija. Algo que está completamente fuera de nuestro control. Lo que sí está en nuestro control es trabajar en sentirnos suficientes, en sentirnos elegidas, en habilitarnos, a exponernos, a ser vistas, para que alguien pueda elegirnos. Hasta ahí llega nuestra capacidad de gestión o de influencia. Me pregunto qué pasaría si nos animásemos a hacernos cargo de esto y cambiamos la pregunta de por qué no me eligen a si yo me estoy eligiendo. Si yo me estoy eligiendo a mí, en primer lugar, antes que a cualquier otra persona, antes que a cualquier otra sensación que me viene de afuera, y la tomo porque está más a mano que revisar cuáles son las sensaciones internas. Porque decir o tomar como propio lo que nos viene de fuera es económicamente o emocionalmente más económico que revisar lo que está dentro. ¿Qué pasaría si dejásemos de preguntarnos por qué esa persona que termina por ser un extraño, porque no es más que un otro, no nos elige? Y empezásemos a preguntarnos qué estoy haciendo yo para habilitarme a ser elegida. Primero por mí, después por el mundo. Si todo el tiempo, repito, estamos poniendo el foco en el otro, en lo que hace el otro, en que nos elija y que nos vea, nunca tenemos resto de atención para poner el foco en lo que estamos haciendo nosotras. Y eso es el primer paso para elegirnos a nosotras mismas, centrarnos en nosotras, curar dónde ponemos la atención. Todo el tiempo en el otro, en lo que no puedo controlar, en lo que no puedo decidir, en lo que no puedo elegir, o me voy a hacer cargo de centrarme en lo que sí está bajo mi gestión y por lo tanto donde tengo un espacio para tomar decisiones y asumir ciertas responsabilidades. Este tweet que nombra la chica, yo después me enteré por una amiga que es una especie de trend, como se dice ahora, estas cosas que se ponen de moda durante un tiempo, que básicamente es como no fui la elegida en tal cosa, no fui la elegida en tal otra, y termina como una especie de plot twist, si mal no entendí, en lo que decís, no sé, no fui la elegida en tal cosa, entonces fui y lo hice sola. Entonces, como que siempre termina en esto de que muchas mujeres, muchas chicas se animaron a hacer ciertas cosas a pesar de que no las hayan elegido o de no haber sido elegidas por un tercero para hacerlo. Y creo que es un poco la clave de la idea de hoy, que es elegirse muchas veces implica seguir adelante con esa idea que vos tenías en mente, a pesar de que no sea exactamente de la forma en la que vos pensabas que iba a ser. Y esto me hace acordar a un momento de una película que se llama Bajo el Sol de la Toscana, que es una historia hermosa. Y ella toda la vida había soñado con una familia, en el sentido más tradicional de la palabra, construir su propia familia. Y en un momento de la película se da cuenta de que ella ya tenía una familia. Tal vez, probablemente, no de la forma en la que su mente y sus ideales la habían creado en su cabeza, pero existía. Y era decisión de ella elegir esa familia que ya tenía y permitirse ser elegida para esa forma que se le propuso, para esa forma que, por alguna manera, de alguna extraña razón, fue la que la vida le terminó ofreciendo. Entonces, se trata, al final, de empezar a tal vez
hacer un trabajo interno, de dejar de identificarnos con esa persona que queda ahí al costado, con esa persona que nunca es elegida, y traer esa mirada que está ahí afuera a nosotras y preguntarnos cuánto nos estamos eligiendo primero por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas, a nosotras mismas. Espero que les haya gustado este episodio. Cuéntenme, siempre estoy abierta y amo escucharlas y que me cuenten lo que les pasa con los textos, con estos audios. Y nos encontramos dentro de 2 semanas en un nuevo episodio de Humans in the Making con una invitada muy especial.